luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para hacerte nuestro Maestro y que te enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, porque hiciste la vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Debíamos invocar al Espíritu Santo. Ya lo invocamos. Sí. Tenemos de nuevo una cita con la palabra de Dios y concretamente estamos en la carta a los Gálatas. Los Gálatas, esto a título de recordatorio, porque para los más veteranos y si alguno hay nuevo, así nos centramos y sobre todo también porque hemos pasado un largo periodo. Bueno, vosotros no, yo sí, sin venir ya 3 semanas. Recordando, los Gálatas eran un pueblo de origen céltico y estaban emparentados con las tribus de la antigua Galia. Procedentes de Europa, se instalaron en el centro del Asia Menor, la Galacia, que se llamaba, que es o forma parte de la actual Turquía. En el año 180 fueron sometidos por Roma. Y Galacia, cuando Pablo escribe sus cartas, se hallaba en una grave crisis de identidad cristiana. ¿Por qué? Pues porque desde fuera unos predicadores del Evangelio ponían en entredicho la validez del Evangelio que había predicado Pablo. Le acusan además de falsario, de predicar un Evangelio mutilado, de ser un mini apóstol, y estos judaizantes, estos agitadores, decían que el verdadero evangelio es el que manda observar fielmente la ley de Moisés, y de ahí no se apeaban, incluido el rito de la circuncisión. De ahí que en esta carta el tono de ella, Pablo, pues sea apologético e incluso polémico. O sea, en una palabra, defendiendo la verdad con ardor. Ya conocemos a Pablo y su temperamento, ¿no? ¿Y qué defiende Pablo? Pues la salvación del hombre, la justificación, viene de Dios. A través de Jesucristo, muerto y resucitado. La ley antigua, no salva. Entonces, al hombre le corresponde aceptar, creer en Jesucristo, que es el único salvador. Esta fe no tiene que ser solo, y estamos además en el año de la fe, con mayor razón, un asentimiento, un decir sí intelectualmente, sino es sobre todo amor. Solo así el hombre se convertirá en un hombre nuevo, en un hombre libre. Ese hombre nuevo, recreado por imagen de Jesucristo, será capaz de superar el pecado y la muerte, que era lo que causaba el hombre viejo, al que hace referencia Pablo también. Esta vez la carta más carta de Pablo, por sus datos biográficos, su tono, su estilo, sus ideas, hace uso de referencias históricas, lo hemos ido viendo, a pesar de que nada más hemos visto 3 capítulos, ya lo hemos visto, citas de la Escritura, se ve que Pablo no tiene pelos en la lengua y recrimina sin respetos humanos. Ruega, eso sí, con dulzura. Y esta carta, os tengo que decir también que ha sido piedra de escándalo y signo de contradicción. Por ejemplo, los protestantes la enarbolaron como bandera para criticar todas las leyes y normas que ha ido dando la Iglesia, utilizando eso de la ley no cuenta,
que dice San Pablo, cuando simplemente Pablo nos pone alerta para que no se caiga en un legalismo simplemente teórico o formulista, vacío, fariseo, sin amor. Ahí es donde pone el acento Pablo. Y en el capítulo 4, que vamos a comenzar a desarrollar hoy, encontramos otro pasaje sobre el que se han construido no pocas herejías y de distinto signo acerca de la humanidad de Jesús. En ese pasaje, conocido porque se utiliza muchísimas veces, de nacido de mujer, Jesús nacido como uno más. Pues acabamos el último día diciendo, para entroncar donde nos habíamos quedado, que el último versículo hacía una síntesis de todo eso que desarrolló Luis y que vamos a seguir con ello en la carta. Si todos somos de Cristo, todos somos descendientes de Abraham y en consecuencia todos herederos de la promesa. Y pasito a pasito llegamos a este capítulo 4 que, como podéis ir comprobando, está lleno de una riqueza doctrinal extraordinaria. Sigue San Pablo usando comparaciones muy propias de judío, y hemos visto que habla de testamento como promesa, de pedagogo atribuida a la ley, y ahora nos habla de herederos. El heredero, mirá, sin dejar de serlo, mientras era menor, no puede disponer de la herencia hasta que pase la edad de tutela, exactamente igual que ahora, hasta que no ha cumplido los 18 años, y si tienes un tutor, aunque seas el más rico del mundo, no puedes disponer de ello. Y utiliza este ejemplo Pablo, ¿no? Mientras es menor de edad, el heredero no se diferencia para nada de cualquiera del siervo, dice él, ¿no? Ninguno de los dos puede gozar de la herencia. La fecha en que el heredero, en este caso, llega a esa mayoría necesaria es la venida de Cristo al mundo. Ahí sí, ahí ya mayores de edad. ¿Por qué? Porque con su muerte y su resurrección somos ya herederos de pleno derecho. Y como decíamos el lunes pasado, eso se da en el bautismo. Desde el momento en que nos bautizamos, herederos de pleno derecho. Cristianos, cristianos. Y de apellido, como nos acaba de decir el Padre en la Eucaristía, fe católica, genuina, sin ambajes, sin exclusiones, sin adornos, fe católica, universal. Un paréntesis para repaso. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo del Padre, de su misma naturaleza divina, es Dios de Dios, engendrado o no creado, pero toma naturaleza humana, naciendo de mujer, y en eso es una naturaleza exactamente igual a la nuestra, salvo en el pecado. Así tenemos a Dios hecho hombre con dos naturalezas, reales y completas. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, también Dios verdadero, pero persona distinta. Al llegar a la plenitud de los tiempos, y vamos a leer ya en Gálatas 4, 1, 7. Digo yo ahora, mientras el heredero es niño, siendo el dueño de todo, no difiere del siervo, sino que está bajo tutela, tutores y administradores hasta la fecha señalada por el Padre. De igual modo nosotros, mientras fuimos niños, vivíamos en servidumbre, bajo los elementos del mundo, mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. Y puesto que sois hijos, envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre, de manera que no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Tras este ejemplo de haber estado como menores, en igualdad con los esclavos, emplea un término San Pablo
que no es fácil de interpretar. Dice, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Aquí unos exegetas opinan que se refiere a la observancia de días, meses, estaciones, novilunios, la fiesta del sábado, etc. Se referiría en este caso a los primeros elementos de aquella educación de la ley de Moisés, en la educación religiosa. Y los versículos 9 y 10 que vamos a leer a continuación, si por un lado parecen avalar esto, parecen avalar esta interpretación, por otro lado parece referirse al mundo de los astros, de las fuerzas cósmicas, tan influyentes por otro lado en la vida religiosa de todos los antiguos. Y en este sentido, puede que también se refiera a Pablo en citas que veremos en otra carta, a los de Colosas, a los colosenses. Cuando lleguemos allí ya os acordaréis que os he hecho referencia a esto. Y es muy importante matizar que al decir que ya no somos esclavos sino hijos, no se trata de una filiación adoptiva, como podríamos pensar por similitud con los actos humanos, aun con títulos jurídicos, con derechos de herencias, sino que sin excluir eso, es verdad, contando ya con eso, se trata de una realidad ontológicamente nueva, y es que adquirimos, al sernos infundida la gracia santificante, y está en nosotros el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Ese es el gran salto, esa es la gran diferencia. Y esta verdad la va a expresar San Pablo en diversas cartas. La veremos en los Romanos, en los Efesios, por lo que está claro que es esta la interpretación y que no se puede poner en duda. Una de las citas más repetidas por los santos padres en las controversias cristológicas es esa que hemos escuchado, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Segurísimo que os suena. Son incontables las barbaridades que no pocos herejes han dicho sobre Jesucristo. Pero esta cita, hubo quien dijo que Jesucristo era puramente hombre, únicamente hombre. Y, por ejemplo, no paraban o no reparaban en que tomó carne y sangre la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Otros dijeron que Jesucristo tenía un cuerpo celestial, enviado del cielo por medio de la Virgen María, pero no. El texto dice nacido de mujer, o sea, que se formó en la mujer como todos los hombres. Podríamos poner más ejemplos, y os digo que ríos de tinta se han vertido acerca de este versículo que hemos leído al llegar al fin de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero vamos, con estos dos nos basta. La verdad es que Jesucristo es Dios y es hombre verdadero. Es una única persona que posee esas dos naturalezas, la de Dios y la de hombre, la divina y la humana. Y nos dirá San Pablo, escribiendo a los de Filipos, que siendo de condición divina, se anonadó, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Ya llegaremos en su día también a la carta a los filipenses, que es lo que se conoce como la kenosis, el anonadamiento. Ya llegaremos. Otra cosa, en cuanto al tiempo de los tiempos, pues ya sabemos que Dios está fuera del tiempo. Mientras para nosotros hay pasado, presente, futuro, para Dios todo es un eterno presente. Para nosotros sí existe el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la plenitud puede tomarse de dos formas. Plenitud, es decir, cuando el Padre puso como fecha para enviar a su Hijo al mundo, y plenitud también en cuanto a la muchedumbre de gracias celestiales que ese Hijo trajo al mundo. Tan plenitud que cesaron los ritos, las figuras, las prescripciones del Antiguo Testamento. Pero vamos a leer ya, para ir entendiendo todas estas cosas, del capítulo 4, versículos del 9 al 11. Ahora que habéis conocido a Dios, o mejor habéis sido de Dios conocidos, ¿cómo de nuevo os volvéis a los flacos y pobres elementos, a los cuales de nuevo queréis servir? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que hagáis tantos afanes como entre vosotros paséis.
temo que hagáis vanos lo que sabes que pasó, ¿no? Ya comentamos lo de la interpretación que se puede dar a eso de las observancias de los días, de los meses. Y el final, que nos han leído el versículo 11, es una queja dolorida de San Pablo, que habiendo pasado mucho por ellos, trabajos, contrariedades, teme que no haya servido para nada. Pero el comienzo de esto que se nos ha leído, del 9 en adelante, sí vamos a comentarlo un poco. Aparentemente, la conversión de los gálatas fue cosa de Pablo. Pero la realidad es que Pablo fue como la causa segunda. El hombre de quien se valió Dios. La conversión de los gálatas fue cosa de Dios. Y nos dice el apóstol que les conoció. Este verbo conocer, referido a Dios, indica un amor de preferencia. Basta recordar esas palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Y entonces les diré, jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad, etc. Por supuesto que Dios les conocía, si tomamos el verbo como nosotros solemos interpretarlo en nuestro modo habitual. Pero este conocer implica un amor de preferencia. Vamos a seguir leyendo. Ahora hasta el versículo 20, nos habíamos quedado en el 11, pues del 12 al 20, otra voz, alto y claro. Hermanos, os suplico que os hagáis como yo, pues yo me hice como vosotros. En nada me habéis agraviado. Bien sabéis que estaba enfermo de dolencia corporal cuando por primera vez os anuncié el Evangelio. Y puestos a prueba con mi enfermedad, no me desdeñasteis ni hicisteis asco de mí, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están vuestras felicitaciones? Pues yo mismo testifico que de haberos sido posible, los ojos mismos os hubierais arrancado para dármelo. ¿Me he hecho, pues, enemigo vuestro por deciros la verdad? Tienen celos de vosotros y no para bien. Lo que pretenden es apartaros para que vosotros luego tengáis celos de ellos. Sin embargo, bien será con buen celo, me queréis siempre y no solo cuando estoy entre vosotros, hijo mío, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Querría hallarme a esta hora entre vosotros y cambiar mi voz, porque me siento perplejo entre vosotros. Sigue un poquito, no dice ahí, pero no sé cómo hacerlo o algo así. Bueno, la interpretación de todos modos es la misma. Hasta el 20. Sí, correcto. Nos encontramos con un dato histórico, además de sumo interés, porque no tenemos en otro lugar de la Biblia ningún dato de la enfermedad de Pablo. Y es posible que esta oposición al Espíritu Santo impidiendo a predicar a Asia, no sé si os acordáis, mejor lo leemos. Buscad Hechos 16:6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 6. No verdáis Gálatas, porque luego seguiremos ahí donde estamos, pero recurrimos a Hechos para acordarnos de esta contrariedad, de esta razón que Pablo mejor escuchamos. ¿Hechos es? Hechos 16:6. Atravesada la Frigia y el país de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, mas tampoco se lo permitió el Espíritu de Dios. Correcto. Vosotros os imagináis al Espíritu Santo puesto allí en medio diciendo, no te dejo pasar. No, ni muchísimo menos. Dice que el Espíritu les impidió predicar en Asia, y así lo habían decidido. Pero seguramente esta enfermedad fue lo que le impidió seguir adelante. Y tuvo que quedarse allí, tuvo que quedarse en Galacia, con los gálatas. Se piensa, si esa enfermedad era crónica del tipo de las palúdicas que abundan en Panfilia y que cuando le daba te deja cao, sin poder
para hacer ningún tipo de actividad. Y otros piensan si era una enfermedad de los ojos, también muy extendida por Oriente. Esta opinión daría un sentido lógico a lo que les dice en la carta y que hemos leído. Os hubierais arrancado los ojos de ser posible para dármelos. Por otro lado, y también por el contexto, se deduce que es una enfermedad que afectaba la vista y causaba cierta repulsión el mirarle, y eso significa el que diga que no me mostraste desprecio ni repulsa, lo que suponía, dice, una prueba mi cuerpo. O sea, algo había que podía a los demás causarle reparo, ¿no? Y es como de obligado cumplimiento hacer una consideración al llegar a este punto para tener depresión. ¿Por qué? Pues porque no pocas veces, más de uno de los que estáis aquí o de los que estamos aquí, nos vengan muy bien las cosas de Dios. Pablo, con su buen deseo, su interés, sus planes, ir a evangelizar, y una enfermedad, ¡zas!, lo trastorna todo, le cambia todos sus planes. Pero hasta en esas circunstancias Pablo ve el Espíritu Santo, ve la mano de Dios, y dirá que el Espíritu Santo le impidió realizar lo que él había planificado. Pero el apóstol, queridos amigos, puede serlo en todo lugar y aceptando toda circunstancia, y enfermo y todo, como estaban, evangeliza a los gálatas. ¿Me tengo que quedar aquí? Pues aquí. Se queja de que aquel afecto que tuvieron en principio, que les mostraron al llegar, cuando estuvo con ellos, sea moneda de cambio, es decir, que ahora ya no importa tanto, y lo consideran incluso a un enemigo, y solo porque les dice la verdad, en contra de los judaizantes, y delata que en ellos no hay buena intención, ya que lo que pretenden es que se aparten de él para que se conviertan en ser partidarios de ellos. Y es oportuno recordar que Pablo, como ningún otro, antes de su conversión, fue enemigo de los que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Pero hay una gran diferencia. En Pablo la intención era buena, creía estar haciendo un bien, pero en el caso de los judaizantes no, como el de tantos otros que perturban con intención mala, con no buena intención. ¿Cuántas veces se quejan almas buenas de escuchar un evangelio distinto al que recibieron y cuyos predicadores buscan unas veces la originalidad, otras veces equivocadamente la vida muelle de sus catequizandos, como si ese fuera el origen, o sea, ese fuera el fin, muchísimo menos, y critican toda ascética, y no pocas veces diciendo poco menos que el pecado no existe, que es lo que en muchas ocasiones me imagino yo que es lo que ellos quisieran, o algo muy de moda, justificar maneras de actuar, ¿en aras de qué? De la libertad personal, particularísima, aunque eso sea intrínsecamente malo. No, es mi opinión, porque yo creo, cuidado, si lo que estás defendiendo es malo per se, no es tu opinión ni nada, es que es malo. Bueno, pues no tengo que decir nada porque lo vivís igual que yo. Por otra parte, veis que estamos desmenuzando mucho la cita, ¿no? La ternura del corazón de Pablo sale a relucir de vez en cuando. Y aquí les dice: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Algo así como recordarles que Él les engendró para el Evangelio. Y sufro ahora otra vez. Y ahora me parece un punto de aparte, sin duda porque le obsesionan que los gálatas pueden hacerles volver a las observancias de la ley mosaica como cosa necesaria, y tiene miedo de no acertar a expresarse en carta. Pero eso decía Vicente, que se decía algo más al final, y les dice: desearía estar presente para poder adaptar a las diversas circunstancias y forma de expresión
aclarando y matizando según los casos. Es decir, no estoy cerca de vosotros y no os puedo enseñar el no verbal. Es decir, me gustaría acomodar mi tono de voz, mis gestos, de tal manera que pudiera llegar a vuestro corazón. Y es que el no verbal tiene muchísima importancia. A ver, si yo digo ahora mismo, yo no estoy nervioso para nada, vosotros decís, oye, tú estás diciendo una cosa con la boca y otra cosa con tus gestos. Bueno, pues ese no verbal es el que Pablo echa de menos al querer decir, quisiera estar ahí para acomodar mi tono de voz en lo que os quiero decir. A tal extremo llega el amor, la pasión, la delicadeza del corazón de Pablo, intentando transmitir lo que quiere transmitir por el bien de los Gálatas. Sin dejar la materia sobre la que gira la carta, ahora Pablo se vale de una alegoría, un tanto desconcertante para nosotros, hombres del 2000 y mujeres del 2013, pero perfectamente comprensible para los destinatarios de la carta. Nos va a presentar las dos alianzas, la del Sinaí, o la ley como ley antigua, y la promesa del Evangelio como nueva, pero con un símil, valiéndose de las dos mujeres de Abraham, la esclava Agar y la libre Sara, y desconcierta a nuestra mentalidad ver en estas dos mujeres de Abraham las dos alianzas y tomadas como tipos y antitipos. Vamos a leer ahora desde el 21 al 31. Seguimos en el 4, Gálatas 4, del 21 al 31. Decidme, los que queréis someteros a la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, el de la libre en virtud de la promesa, lo cual tiene un sentido alegórico. Esas dos mujeres son dos testamentos, el uno que procede del monte Sinaí engendra para la servidumbre. Esta es Agar. El monte Sinaí se halla en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Es en efecto esclava con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, pues está escrito: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpen gritos, tú que no conoces los dolores del parto, porque más serán los hijos de la abandonada que los hijos de la que tienen marido. Y vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa a la manera de Isaac, mas así como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, y así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa a la sierva a su hijo, que no será heredero, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En fin, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Correcto. Y como decía, un poco lioso para nosotros, quizá. Digo que el símil que está poniendo aquí San Pablo no entra dentro de nuestra mentalidad, pero sin duda los que le oían sí lo entendían, y por eso usa este ejemplo San Pablo. Vamos a intentar aterrizar esta alegoría de las dos mujeres. Dice Pablo: Agar esclava representa a la Jerusalén de esa época, es la esclava, es la sinagoga. Agar da a luz según la carne, la Jerusalén actual da a luz la ley, de la que están hablando los judaizantes. Agar da a luz un hijo esclavo, la Jerusalén da hijos esclavos de la ley, sujetos a la ley. Por el contrario, Sara es libre, en la Jerusalén celeste es la iglesia, está libre del yugo de la ley. Eso es lo que intenta meterle él con estos conceptos que ellos entienden muy bien. Libre del yugo de la ley. Sara alumbra según la promesa. La nueva Jerusalén alumbra según el Espíritu. El hijo de Sara es el libre, es el heredero,
Los hijos de la Nueva Jerusalén son libres y herederos de la promesa. Quizá una cita de los Hebreos, que supongo que llegaremos a dar, esta carta a los Hebreos, aunque no propiamente del Corpus Paulino, sí es de doctrina paulina, pero el autor no es Pablo, entonces digo que llegaremos a darla porque a las alturas que se nos ha puesto el curso ya habrá que seguir con San Pablo el año que viene, está claro, ¿no? Pues bien, y esta cita es de la carta a los Hebreos. Vamos a buscar, sin perder Gálatas, Hebreos 12, 22. ¿Lo tenéis o leo yo? Hebreos 12. Hebreos 12. 12, 22. Eso es. 12, 22. Ya. Y el pueblo comenzó a gritar, palabra de Dios y no de hombre. Al instante hirió el ángel del Señor por cuanto no había glorificado. No me suena. ¿No? No. ¿De 12, 22? Sí. Pero vosotros os habéis allegado al monte de Sión, Exacto. a la ciudad de Dios vivo y a Jerusalén celestial y a las miradas de ángeles y a la de la asamblea. Sigo. Sí, de los primogénitos, la asamblea. A la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Correcto. Es que lo resume muy bien, ¿no? Es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y cuando estamos hablando de esto tenemos que pensar en nosotros. Nosotros somos esos habitantes de la Jerusalén celestial, los hijos de la Iglesia. Y dice, miriadas, es una expresión que equivale a decir miles, ¿no? Miles y miles de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Por qué nos llaman primogénitos? Hijos de la primogenitura, hijos de Isaac, la descendencia por la libre, no por la esclava. No sé si son capaces de captar lo que Pablo quiere transmitirles. Vosotros estáis embaucadísimos de las cosas que prescribe la ley de Moisés y os parece que no hay otra salida y que hay que pasar por el aro de la ley mosaica para poder ser salvos. Nada más lejos de la realidad. Lo que intenta demostrarle por activa o por pasiva, con unos ejemplos y con otros ejemplos, fijaros si sabe escritura Pablo, ¿no? Es que no, que con Cristo han prescrito la ley antigua. Y os había apuntado la posibilidad de darse esto como un sentido típico. Historia pura es Agar, Sara, hijo de la esclava, hijo de la libre, expulsión de la esclava, y no obstante puede estar apuntando algo trascendente en el Nuevo Testamento. Fijaos que la animosidad de los judíos contra los cristianos en la época de la carta queda representada por Ismael, hijo de la esclava, y los cristianos por Isaac, hijo de la libre. El hijo de la esclava es echado fuera, no es heredero, sin embargo, sí lo es el hijo de la libre. Resumen, el cristiano es hijo de Abraham, heredero de la promesa. En cambio, se puede tener entronque carnal con Abraham, como lo tenía Ismael, y no ser heredero. Dada la importancia del llamado sentido típico y que debemos saber, bueno, ya lo explicamos en su guía, ¿no? Estos sentidos o los aclara la Biblia o son revelados por la Iglesia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de sentidos típicos. Recordad uno, solamente, el libro de los Números. Yo leeré la del Antiguo Testamento, pero alguien que me busque Juan 3:14. ¿Tenéis ya? Leo yo la del libro de los Números. Y dice Yahvé a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Este pasaje es tipo de la cruz de Cristo, que encontramos en el Nuevo Testamento, es el antitipo que leemos en San Juan, Juan 3:14.
A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Es explicado por la propia Biblia, como vemos. Y tal vez pudiera, en esta alegoría que estamos comentando de la carta a los Gálatas, de las 2 mujeres, no ser otra la intención de San Pablo que la de presentar esta historia como ejemplo ilustrativo para dar a entender el carácter diferente, completamente diferente, de las 2 alianzas, la de Moisés y la cristiana. Sea una cosa o sea otra, lo que es indudable es que San Pablo intenta demostrar más claramente que los verdaderos descendientes de Abraham son los que aceptan la fe y no los que observan la ley. Lo que, si os dais cuenta, va repitiendo casi de continuo en casi todas sus cartas, pero particularmente en esta desde que hemos empezado. Que no, vamos a poner el acento donde está. El acento está en la fe. ¿Aceptáis por fe a Jesucristo? Pues mira, ya, ni circuncisión ni galtas. De eso se trata. Vamos a seguir leyendo, pero ahora ya de otro capítulo, del capítulo 5, los 6 primeros versículos, del 1 al 6. Para que gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres. Manteneos pues firmes y no os dejéis sujetar al yugo de la servidumbre. Ved que soy yo, Pablo, el que os digo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada. De nuevo testificó, y cuantos se circuncidaban, que están obligados a cumplir la ley. Os desligáis de Cristo, los que buscáis la justicia en la ley. Habéis perdido la gracia, pues nosotros, por el Espíritu, en virtud de la fe, aguardamos la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión, ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. La fe que actúa por la caridad. Esta frase sale cantidad de veces. Es lema de muchos primero obispos y luego papas, ¿no? Si llegan a papa, como este nuestro, ¿no? La fe que actúa por la caridad. En otras ocasiones será la fe o la caridad en la verdad. Es decir, no salimos de ahí, de ese círculo de la caridad. Ante lo evangelizado por San Pablo, como veis, no queda otra postura que o hacer caso a los judaizantes y circuncidarse con la obligación de guardar toda la ley de Moisés, o elegir a Cristo. Así de sencillo. Y ya hemos apuntado que no pocos que habían aceptado a Cristo allí en Galacia seguían con la creencia de que había que seguir guardando la ley. Unos como necesaria y otros como conveniente, como de mayor perfección, y creemos que quedó claro que eso suponía una injuria para Cristo y su cruz y su redención, en la que Él había pagado por todos nuestros pecados, por todos. No hay que hacer un poquito más porque falte que no. Jesucristo nos ha salvado del todo y se nos regala. La redención es por gracia, pero es significativo que diga eso de que la fe actúa por la caridad, como os comentaba. Este tema lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la carta a los romanos. Pero siempre que escuchemos a San Pablo, y quiero salir al paso por si a algunos se nos ha pasado por la cabeza esto, lo que es fe para San Pablo. ¿Qué entiende Pablo por fe? ¿Qué es creer para San Pablo? ¿Está este modo de pensar o de expresarse de Pablo en contra de lo que ha enseñado el apóstol Santiago, que dice que una fe sin obras no sirve para nada? ¿Es fe muerta? Sabemos que la Biblia no se puede contradecir, pero repito, como en la carta a los romanos lo veremos con más detalle, allí lo veremos con mayor profundidad. El padre Gobert, uno de los traductores de mucha de la Biblia que tenéis, alguno tiene una carcolunga, otro Gobert cantera. Bueno, pues este padre Gobert dice, comentando
lo que San Pablo dice, esto de que la fe actúa por la caridad, lo explica muy bien, lo explica maravillosamente, por eso lo he cogido. Lo único, dice él, que puede establecer contacto entre el Cristo Redentor y el hombre pecador es la fe. Es la fe que se inicia con el convencimiento y el leal reconocimiento de que solo en Cristo podemos hallar la justicia y que se consuma con la total sumisión de la inteligencia y con la plena adhesión del corazón, de la entrega de sí mismo. Pero al contacto de esa fe salta la chispa de la caridad hacia el Redentor y hacia los demás redimidos, y la caridad florece y fructifica en obras de justicia. Si no es que no es buena fe, si no es que hemos hecho una fe ahí teórica sin consecuencias, pues este es el modo de explicar, o sea, el modo al que se refiere Pablo cuando habla de fe, y como digo, esto es del padre Gobert, que lo explica muy bien. Pero vamos a seguir leyendo. Del 7 al 10 ahora. Corríais bien. ¿Quién os ha impedido obedecer a la verdad? Esa sugestión no procede de quien os llamó. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que no os sentiréis de otro modo. El que os perturba llevará su castigo, quienquiera que sea. Pero yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy aún perseguido? Luego se acabó el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Esta cita es muy de Pablo, ¿no? Ya vemos cómo San Pablo suele usar ejemplos tomando de las competiciones atléticas. Todos corren, hay obstáculos, pero los que llegan son los que reciben premio, porque si empieza corriendo bien y luego se da la vuelta, el versículo 11 necesita que lo aclaremos un poco. ¿Por qué? Pues porque dice que muchos adversarios de Pablo decían que Pablo predicaba la circuncisión. Y es posible, ya lo vimos cuando vimos la carta a los Corintios, sí, creo que fue los Corintios, como Pablo, no fue en los Hechos, circuncidó a Timoteo, pese a estar ya convertido al cristianismo, porque era hijo de mujer judía y de padre gentil. Y entonces él, para no tener problemas para entrar en las sinagogas, Pablo le interesaba que le aceptasen sin ningún problema, sin ninguna cortapisa, cuando llegara o tuviera que entrar al templo o a la sinagoga, no hubiera inconveniente cuando llegaran a un lugar a predicar de este tipo. Y entonces, si Pablo circuncidó a Timoteo, quizá tomando este engaño les dice que Pablo predicaba la circuncisión, porque le persiguen. Como dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? Si lo estáis diciendo vosotros, es que hay que hacer eso, ¿no? Luego, no es cierto que yo predique la circuncisión, sino que le siguen persiguiendo por decir que la circuncisión se acabó, no porque la predique, ¿no? Esto es la famosa dialéctica, ¿no? Esto es un lenguaje, me vais a preguntar la expresión, muy político, muy actual, que os sonará muchísimo de la tele. Atribuir lo que se dice cogiendo alguna palabra suelta y dándole todo el sentido contrario. Y se cantan frescos, ¿eh? Bueno, pues esto lo hacían los judaizantes también, por lo que se ve en época de San Pablo. Pablo pone la pasión y la muerte de Jesucristo como la fuente de la salud, lo que parecía a los judíos un escándalo, y les reprocha: pues se acabó ya el escándalo de la cruz, les dice. El final es algo así como si Pablo, cansado de tanto luchar por lo mismo y repetir razones, acabase con ese simpático desahogo irónico. Nada de un trocito de piel del prepucio, hombre, que no, llevar las cosas al final, cortaroslo del todo. Eso es lo que les dice, así con esa gracieja suya. Y esta ironía puede ser con doble intención. ¿Por qué? Pues porque en el paganismo, concretamente en el culto a la diosa Cibeles, se practicaba como ritual la castración en fiestas orgiásticas, imitando a Atis, el amante de la diosa Cibeles. Por otro lado, había que dar prueba de que la libertad que Pablo predicaba
no suponía peligro para el libertinaje dando rienda suelta al pecado o instintos de la carne. Y a continuación les va a decir, leer del 13 al 15. Gálatas 5, del 13 al 15. Yo confío de vosotros en el Señor, que no sentiréis de otro modo. El que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por No, qué ¿eso es el 13? No. Es más adelante, ¿no? Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Eso sí, ahí. Pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne. Antes servíos unos a otros por la caridad. Porque toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mutuamente os mordéis y os devoráis, mirad, no acabéis por consumiros unos a otros. Muy de Pablo también. Viene predicando la libertad y se ve que reparece, porque esto van a tomarlo por donde no es. Porque, hermanos, habéis llamado a libertad, solo que no toméis libertad, el concepto libertad, para hacer lo que os dé la gana, para pretextos de la carne. Antes, al contrario, y les predica la doctrina clara, que no estaba en ningún momento desechada, sino que podía haberse quedado ahí en segundo plano. Servíos por amor unos a otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en esto, en el mandamiento del amor, en el primero y el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo, en este caso el segundo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade, pero si os mordéis unos a otros, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. No hay temor porque en el precepto de la caridad se resume toda la ley, en la plenitud del amor, en el único mandamiento que Jesucristo nos dejó en la última cena, ¿no? Ahí se resume todo. Y como uno de los males que sufrían, como consecuencia de los agitadores, era la discordia que habían sembrado, San Pablo les advierte que tengan cuidado de no devorarse mutuamente, ¿no? Y el final de este capítulo, con esto vamos a acabar, revela por un lado los frutos del Espíritu Santo y por otro las obras de la carne, teniendo en cuenta que Pablo, al decir carne, se refiere al ser humano completo, no de los pecados de la sexualidad, el ser humano entero, incluidas las facultades superiores y las inferiores como ser humano tras la caída del pecado original, inclinado hacia el mal. Vamos a leer del 16 al 21. Os digo pues, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a la del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a la de la carne. Pues uno y otra se oponen de manera que no hagáis lo que queréis, pero si os guiáis por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascividad, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otros, como estas, de las cuales os prevengo, como antes lo dije, de quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. No está haciendo San Pablo una lista de los pecados, pero yo creo que se les escapan pocos. Él va diciendo, todas estas son obras de la carne, son obras del hombre carnal. Y veis que habla de envidias o de divisiones. O sea, cuando está hablando del hombre carnal, no habla solo del sexto mandamiento, habla del hombre entero, ¿no? Y veréis que cita como obras la idolatría, el odio, etcétera, etcétera. Lo advierto porque muchos al hablar de los pecados de la carne no piensan en los que se puede cometer con las facultades superiores, como el pensamiento o el entendimiento o los malos deseos. Por supuesto, no es que haya dado una lista completa de pecados, ¿no? Y él mismo la da por inacabada, ¿no? Dice cosas semejantes o
según las traducciones, no sé qué, y cosas por el estilo, que diríamos hoy, ¿no? Como tampoco va a hacer una lista cabal de los frutos del Espíritu Santo que vienen a continuación. Yo no sé si hablamos bien de tiempo para hablar de los frutos o de los frutos lo dejamos ya para la próxima. No, ya lo leemos. ¿Lo leemos ya? Sí, venga. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estos no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. No seamos codiciosos de la gloria, vana, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Perfecto. ¿Cuántos habéis escuchado? ¿Los habéis contado? Hemos escuchado 9. Por lo menos 9 nada más. 9, Pero hay 12, sabemos que son 12. 12. La Vulgata pone 12 en un caso se une paciencia y longanimidad, modestia y mansedumbre, y continencia y castidad. Veremos de fijarnos que nos dice frutos en plural, sino fruto del Espíritu Santo en singular, por lo que tal vez esté insinuando que se trata de un único fruto, la fructificación de la caridad, y que se manifiesta en distintos aspectos, en distintas floraciones. Esto lo digo ¿por qué? Pues porque, salvo los que estudiamos el catecismo ya de pequeñitos y nos sabíamos de carrerilla, pero ¿en qué se resumen los 12 frutos del Espíritu Santo? Pues en lo mismo, amaos unos a otros como yo os he amado. Esos son los frutos del Espíritu Santo, el amor. Ahí está metida la mansedumbre, la paciencia, la castidad, la bondad. El que ejercita todos esos impulsos, que eso quiere decir, forma parte de lo que son frutos del Espíritu, acaba amando a Dios, amando a sus semejantes y haciendo de ello un estilo y una forma de vida. Sencillamente. Nos quedamos aquí, ¿os parece? Pues vamos a rezar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella con la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos aparezcamos a ti, y que nos restaure la oración inmortal de esa belleza, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede en nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército de la